Muy buenas, hoy vamos a empezar con el curso de Giovanni Reale, el italiano que comentábamos. Vean el video anterior de la metafísica de Aristóteles, que tengo aquí este repartido que traje de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. ¿Sí? Ya hemos leído la introducción y vamos a ver cómo empieza el texto. Primero empieza la estructura de la obra y contenido. Esto es a partir del capítulo 2. Dice, análisis del libro 1, alfa. Vamos a leer. Como ya lo hemos explicado en el capítulo precedente, dice el autor, la metafísica no posee la estructura sistemática y unitaria de una obra como tal, por ser solo una recopilación de todas las clases y lecciones dadas por Aristóteles sobre la materia y puntos tratados. No obstante, una breve síntesis del contenido de cada libro nos facilitará una visión general y significativa de la problemática del conjunto y su coherencia. Este análisis revelará también la existencia de cierto hilo unitario en cuanto al contenido doctrinal, desde luego, y no en cuanto a la forma literaria, que pese a haber sido negado y cuestionado por los partidarios del método genético y de otros intérpretes bajo su influjo, no parece que pueda ponerse en duda, como veremos. Empecemos por el análisis del libro 1. Su esquema, perfectamente unitario, es el siguiente. La sabiduría, Sofía, o dicho de otro modo, la metafísica, es la forma suprema del conocer humano y consiste en el conocimiento de las causas y principios, más exactamente en el conocimiento de las causas y principios primeros, capítulo 1 y 2. ¿Vamos a leerlo? Vamos a leer el capítulo 1 y 2 de la metafísica de Aristóteles. Esta metafísica que tengo acá, yo tengo dos metafísicas en este momento acá en Buenos Aires. Tengo esta de Editorial Austral y tengo otra de Editorial. Esta, este me lo traje de la Universidad de la República de Montevideo. Este es de Editorial Aguilar. Esta es mejor que esta, pero bueno, vamos a trabajar con esta que me queda más cómoda por la voluminosidad del texto, ¿no? A ver, ¿qué decíamos? Íbamos a leer el capítulo 1 y capítulo 2 del libro primero o alfa. Empieza con una introducción. Primero da como una descripción, la cual tal vez no voy a leer, la salteo y voy derecho al texto de Aristóteles. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo la de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todo lo demás conocimiento que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Los animales reciben de la naturaleza la facultad de conocer por los sentidos, pero este conocimiento en unos no produce la memoria, al paso que en otros la produce. Y así los primeros son simplemente inteligentes, y los otros son más capaces de aprender que los que no tienen la facultad de acordarse. La inteligencia, sin la capacidad de aprender, es patrimonio de los que no tienen la facultad de percibir los sonidos, por ejemplo la abeja, y los demás animales que pueden hallarse en el mismo caso. La capacidad de aprender se encuentra en todos aquellos que reúnen la memoria, el sentido del oído, mientras que los demás animales viven reducidos a las impresiones sensibles o a los recuerdos y apenas se elevan a la experiencia. El género humano tiene para conducirse el arte y el razonamiento. En los hombres la experiencia proviene de la memoria, en efecto, muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una experiencia. Pero la experiencia, al parecer, se asimila casi a la ciencia y el arte. Por la experiencia progresan la ciencia y el arte en el hombre. La experiencia, dice Polus, y con razón ha creado el hombre, la experiencia dice
el arte de la experiencia marcha a la aventura. El arte comienza cuando de un gran número de nociones suministradas por la experiencia se forma una sola concepción general que se aplica a todos los casos semejantes. Saber que tal remedio ha curado a Calias, atacado de tal enfermedad, que ha producido el mismo efecto en Sócrates y en muchos otros tomando individualmente constituye la experiencia. Pero saber que tal remedio ha curado toda clase de enfermos atacados de cierta enfermedad, los famélicos, por ejemplo, los biliosos o los calenturientos, es arte. En la práctica, la experiencia nos parece diferir del arte, y se observa que hasta los mismos que solo tienen experiencia consiguen mejor su objeto que los que poseen la teoría sin la experiencia. Esto consiste en que la experiencia es el conocimiento de las cosas particulares, el arte, por el contrario, el de lo general. Ahora bien, todos los actos, todos los hechos se dan en lo particular, porque no es el hombre al que cura el médico, sino accidentalmente. Y si Calias o Sócrates o cualquier otro individuo que resulte pertenecer al género humano, luego si alguno posee la teoría sin experiencia, y conociendo lo general ignora lo particular en el contenido, errará muchas veces en el tratamiento de la enfermedad. En efecto, lo que se trata de curar es el individuo. Sin embargo, el conocimiento y la inteligencia, según la opinión común, son más bien patrimonio del arte que la experiencia. Y los hombres de arte pasan por ser más sabios que los hombres de experiencia, porque la sabiduría está en todos los hombres en razón de su saber. El motivo de esto es que los unos conocen la causa y los otros la ignoran. En efecto, los hombres de experiencia saben bien que tal cosa existe, pero no saben por qué existe. Los hombres de arte, por el contrario, conocen el porqué y la causa. Y así afirmamos verdaderamente que los directores de obras, cualquiera que sea el trabajo de que se trate, tienen más derecho a nuestro respeto que los simples operarios. Tienen más conocimiento y son más sabios, porque saben las causas de las cosas que se hacen, mientras que los operarios se parecen a esos seres inanimados que obran, pero sin conciencia de su acción, como el fuego, por ejemplo, que quema sin saberlo. En los seres inanimados, una naturaleza particular es la que produce cada una de estas acciones. En los operarios es el hábito. La superioridad de los jefes sobre los operarios no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y conocer sus causas. Añades a esto que el carácter principal de la ciencia consiste en poder transmitirla por la enseñanza, y así según la opinión común, el arte, más que la experiencia, es ciencia, porque los hombres de arte pueden enseñar y los hombres de experiencia no. Por otra parte, ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber, y bien que sean el fundamento del conocimiento de las cosas particulares, pero no, no nos dicen el porqué de nada. Por ejemplo, no nos hacen ver por qué el fuego es caliente, sino solo que es caliente. No sin razón, el primero que inventó un arte cualquiera por encima de las nociones vulgares de los sentidos fue admirado por los hombres, no solo a causa de la utilidad de sus descubrimientos, sino a causa de su ciencia y porque era superior a los demás. Las artes se multiplicaron, aplicándose las unas a las necesidades, las otras a los placeres de la vida, pero siempre los inventores de que se trata fueron mirados como superiores a los de todas las demás, porque su ciencia no tenía la utilidad por fin. Todas las artes de que hablamos estaban inventadas cuando se descubrieron estas ciencias que no se aplican ni a los placeres ni a las necesidades de la vida. Nacieron primero en aquellos puntos donde los hombres gozaban de reposo. Las matemáticas fueron inventadas en Egipto, porque en este país se dejaba un gran solaz a la casta de los sacerdotes. Hemos asentido en la moral la diferencia que hay entre el arte, la ciencia y los demás conocimientos. Todo lo que sobre este punto nos proponemos decir ahora es que la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de experiencia parece ser más sabio que el que solo tiene conocimientos sensibles. Cualesquiera que ellos sean, el hombre de arte lo es más que el hombre de experiencia. El operario es sobrepujado por el director de trabajo y la especulación es superior a la práctica. Es por tanto evidente que la filosofía es una ciencia que se ocupa de ciertas causas y de ciertos principios. Vamos al libro 2. Puesto que esta ciencia es el objeto de nuestras indagaciones, examinaremos de qué causas y de qué principios se ocupa la filosofía como ciencia, cuestión que se aclarará mucho mejor si examinan las diversas ideas que nos formamos de filósofo. Por de pronto concebimos al filósofo principalmente como conocedor del conocimiento de las cosas en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular.
Enseguida, el que puede llegar al conocimiento de las cosas arduas, aquellas a las que no se llega sino venciendo graves dificultades, ¿no le llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos, y un conocimiento que se quiere sin esfuerzos no tiene nada de filosófico. Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas y que mejor enseña estas nociones es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Aquella que se busca por sí misma solo por el ansia de saber es más filosófica que la que se estudia por sus resultados, así como la que domina a las demás es más filosófica que la que está subordinada a cualquier otra. No, el filósofo no debe recibir leyes, sí darlas, ni es preciso que obedezca a otro, sino que debe obedecerle el que sea menos filósofo. Tales son en suma los modos que tenemos de concebir la filosofía y los filósofos. Ahora bien, el filósofo que posee perfectamente la ciencia de lo general tiene que por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se encuentra comprendido bajo el general. Pero puede decirse también que es muy difícil al hombre llegar a los conocimientos más generales, como que las cosas que son objeto de ellos están mucho más lejos del alcance de los sentidos. Entre todas las ciencias, son las más rigurosas las que son más ciencia de principios. Las que recaen sobre un pequeño número de principios son muy rigurosas que aquella que cuyo objeto es múltiple. La aritmética, por ejemplo, es más rigurosa que la geometría. La ciencia que estudia las causas es la que puede enseñar mejor, porque los que explican las causas de cada cosa son los que verdaderamente enseñan. Por último, conocer y saber con el solo objeto de saber y conocer, tal es por excelencia el carácter de la ciencia de lo más científico que existe. El que quiera estudiar una ciencia por sí misma, escogerá entre todas las que sea más ciencia, puesto que esta ciencia es la ciencia de lo que hay de más científico. Lo más científico que existe es lo que constituye los principios y las causas. Por su medio, conocemos las demás cosas y no conocemos aquellos por las demás cosas. Porque la ciencia soberana, la ciencia superior a toda ciencia subordinada, es aquella que conoce el por qué debe hacerse cada cosa. Y este por qué es el bien de cada ser, que tomando en general es lo mejor que todo conjunto de los seres. De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma, resulta la definición de filosofía que buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas, porque una de las causas es el bien, la razón final, y que no es una ciencia práctica lo prueba el ejemplo de los primeros que han filosofado. Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Entre los objetos que admiraban y de que no podían darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance. Después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos. Por ejemplo, las diversas fases de la Luna, el curso del Sol y de otros astros. Y por último, la formación del universo. Ir en busca de una explicación y admirarse es reconocer que se ignora. Y así puede decirse que el amigo de la ciencia lo es en cierta manera de los mitos, porque el asunto de los mitos es lo maravilloso. Por consiguiente, si los primeros filósofos filosofaron para librarse de la ignorancia, es evidente que se consagraron a la ciencia para saber y no para mirar de utilidad. El hecho mismo lo prueba, puesto que casi todas las artes que tienen relación con las necesidades, con el bienestar y con los placeres de la vida, eran ya conocidas cuando se comenzaron las indagaciones y las explicaciones de este género. Es por tanto evidente que ningún interés extraño nos mueve a hacer el estudio de la filosofía. Así como llamamos hombre libre el que se pertenece a sí mismo y no tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre toda la ciencia, que puede llevar el nombre de libre. Solo ella efectivamente depende de sí misma, y así con razón debe mirarse como cosa sobrehumana la posesión de esta ciencia, porque la naturaleza del hombre es esclava en tantos respectos, que solo Dios, hablando como Simónides, debería disfrutar de este precioso privilegio. Sin embargo, es indigno del hombre no ir en busca de una ciencia a que pueda aspirar. Si los poetas tienen razón diciendo que la divinidad es capaz de envidia, con ocasión de la filosofía podría aparecer principalmente esta envidia. Y todos los que se elevan por el pensamiento deberían ser desgraciados. Pero no es posible que la divinidad sea envidiosa, y los poetas, como dice el proverbio, mienten muchas veces. Por último, no hay ciencia más digna de estimación que esta, porque debe estimarse más la más divina. Y esta lo es en un doble concepto. En efecto,
Una ciencia que es principalmente patrimonio de Dios y que trata de las cosas divinas, divina entre todas las ciencias. Pues bien, solo los filósofos tienen este doble carácter. Dios pasa por ser la causa y el principio de todas las cosas. Y Dios solo, o principalmente al menos, puede poseer una ciencia semejante. Todas las demás ciencias tienen en cierto sentido más relación con nuestras necesidades que la filosofía, pero ninguna la supera. El fin que nos proponemos a nuestra empresa debe ser una admiración contraria, si puedo decirlo así, a la que provocan las primeras indagaciones en toda la ciencia. En efecto, las ciencias, como ya hemos observado, tienen siempre su origen en la admiración o asombro que inspira el estado de las cosas, como por ejemplo lo que hace a las maravillas que de suyo se presentan a nuestros ojos. El asombro que inspiran las revoluciones del Sol, lo inconmensurable de la relación del diámetro con la circunferencia, a los que nos han examinado aún las causas. Es cosa que sorprende a todos que una cantidad no pueda ser medida ni aun por una medida pequeñísima. Pues bien, nosotros necesitamos participar de una admiración contraria. Lo mejor está al fin, como dice el proverbio. A este mejor, en los objetos de lo que se trata, se llega por el conocimiento, porque nada causaría más asombro a un geómetra que el ver la relación del diámetro con la circunferencia. Se hacía conmensurable. Ya hemos dicho cuál es la naturaleza de la ciencia que investigamos, el fin de nuestro estudio y de este tratado. Bien, hasta ahí lo que nos sugería el profesor, ¿sí? Y piénsenlo por ustedes mismos, saquen sus conclusiones, vayan a leer la Metafísica de Aristóteles y vamos a seguir leyendo esta guía junto con la metafísica, sin meternos demasiado en dar opiniones o como suceda. Vamos a dejarnos llevar, ¿sí? Hasta la próxima.